del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación y Población por el que se abroga el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939. Tiene la palabra por 10 minutos la diputada Lisette Amairani Guerra Méndez para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción segunda del reglamento. Con la venia de la presidenta. Estimadas compañeras, compañeros, legisladores. El 12 de mayo de 1905, por decreto del presidente Porfirio Díaz, el archipiélago que forma parte de nuestro territorio federal y que conocemos como las Islas Marías, fueron destinadas al uso como colonia penal. Las dos islas que constituyen la colonia penal estaban administradas por un director gobernador, que fungía también como juez de lo civil en los 5 complejos penales que albergaba la Isla Mayor. La idea era convertirla en una prisión de máxima seguridad. Ahí eran enviados los peores criminales. En esa parte de nuestra historia nacional, ellos eran solamente aquellas personas que expresaban sus ideas políticas, esto es, mayormente presos políticos y líderes de revueltas sociales en el país. En el año de 1939, el penal quedó a cargo de la Secretaría de Gobernación. Durante las décadas de los 40 y 50, verdaderos reos de alta peligrosidad comienzan a poblar la isla. Y es cuando comienzan a surgir las historias de maltrato y tortura a las que los reos eran sometidos, convirtiéndose en unas prisiones más oscuras y temidas en México. En 1970, el titular del Ejecutivo Federal visita la isla donde recibe múltiples quejas sobre los malos tratos, explotación y mala alimentación a la que eran sometidas los reos, por lo que ordenó una reforma penitenciaria para convertir a las Islas Marías en un modelo para la readaptación de los presos, cambiando los estatutos de ingreso. Es importante señalar que en tanto se vivía una oscura y terrible historia entre los reos. Este archipiélago, no más de 112 kilómetros de la costa del estado de Nayarit, es y era un lugar en donde la flora y la fauna contradecían la crueldad que padecieron quienes infortunadamente fueron destinados a purgar sus penas en estas insólitas tierras. Entre los presos más célebres que pasaron por la isla María Madre está el libre pensador José Revueltas, que se inspiró en sus 2 estancias entre 1932 y 1935 en la cárcel, donde fue enviado por comunista por escribir su novela Los muros de agua. Luego de su cambio de régimen interno de maltrato a reos y convictos, la colonia penal de las Islas Marías se incorporaría al sistema penitenciario federal a fin de redistribuir a los sentenciados, alejándose paulatinamente de su negra fama. El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Mexicanos en materia penal, mediante la cual se adoptó el sistema penal acusatorio y oral y se transformaron las bases para la investigación de los delitos, la impartición de justicia penal y los fines del sistema penitenciario en México. A partir de esta reforma, en el artículo 18 constitucional, párrafo segundo, se estableció lo siguiente. El sistema penitenciario se organizará sobre la base de trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Asimismo, se estableció el derecho humano de los sentenciados a compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos de su domicilio, por delitos distintos a la delincuencia organizada y que no requieran medidas especiales de seguridad, con el propósito de propiciar su reinserción a la comunidad, lo que implicó una disminución en su población carcelaria,
en el otorgamiento de permisos esporádicos para que las esposas e hijos de los reos pudieran mudarse a dicha isla bajo ciertas condiciones a fin de hacer válidos en situación jurídica los derechos humanos que les correspondían a fin de obtener las mejores condiciones para su reinserción social. Tomando en consideración estos dos factores, la baja notable de reos y la belleza única de su fauna y flora marina y terrestre es que durante el año 2000 el archipiélago de las Islas Marías fue declarada como área natural protegida con la categoría Reserva de la Biosfera y también cuentan con declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad que otorgó la UNESCO en el año 2005. Con una superficie total de 640,000 hectáreas, el pasado 12 de marzo de este año 2019, el titular del Ejecutivo Federal hizo cumplimiento a su promesa de cerrar para bien, tanto del país como de sus habitantes, la colonia penal Islas Marías, y reubicó a sus últimos 584 reos a otros penales más convenientes en cada uno de los casos, cerrando para siempre el penal. Acto jurídico que implica, desde luego, dejar sin materia el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 30 de diciembre de 1939, en razón de no tener reo alguno que compurgue su sentencia en dicho lugar. Por lo que, y como cierre de la presentación de dictamen, me permito expresar la noble virtud que se puede producir con un acto de buena administración pública, que al mismo tiempo que reconoce los derechos humanos de los reos, produce un beneficio ecológico y un ahorro en el gasto público de la nación. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Guerra Méndez. Tiene